Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Hoy es nuestra reunión de fin de semana, nuestra reunión familiar. Y bueno, le estamos dando la bienvenida. Nos hemos reunido en otras actividades durante la semana, pero esta es nuestra reunión de celebración, de acción de gracias a Dios. El día que Dios nos pide que de alguna manera detengamos nuestras actividades, revisemos y sobre todo agradezcamos por todo lo que durante todo este tiempo Él nos ha dado. Muy bien, tenemos algunos anuncios. Recuerden, el WhatsApp de la iglesia es para que usted lo incorpore entre sus contactos y a través de él pueda recibir toda la información que estamos direccionando para que estemos al tanto de las actividades que en la iglesia se están desarrollando. Entonces, si usted lo incluye entre sus contactos, toda la información, reflexiones, anuncios, materiales que muchas veces enviamos, todo va por este canal. Lo mismo, le pedimos que a través de este canal usted revise este formulario que hemos estado promocionando en este tiempo para actualización de nuestra información, nuestra base de datos. Como ustedes han visto, todo esto se va prolongando y entonces necesitamos de todas maneras tener una estructura básica sobre la cual estemos trabajando y de alguna manera estamos proyectando también hacia el futuro. Entonces, estos formatos, según las cantidades de personas, porque no es solamente por el contacto que tenemos en este momento, la tecnología, sea usted su celular, sea su computador, sino las personas que están trabajando juntamente con usted en la reunión. Entonces, por cada persona les pedimos que por favor nos diligencien este formato con obviamente todas las características de restricción de base de datos. Eso, el manejo solamente es interno y obviamente si usted voluntariamente quiere hacerlo. Esto para llevar a que miremos cuál es el panorama de nosotros en la ciudad. Les he estado mostrando que estamos trabajando sobre la ubicación de todos y cada uno de los contactos que tenemos en la iglesia, personas de los diferentes movimientos, mujeres, hombres, parejas, jóvenes, niños, y lo estamos ubicando para que nosotros podamos tener un contexto de cómo estamos ubicados dentro de la ciudad. Obviamente, como nuestro trabajo complementando todo lo demás que hacen las demás sedes de Senfol, es en la parte norte, pues obviamente nuestra concentración de trabajo está sobre el norte, pero eso no quiere decir que no tengamos personas que están en otras áreas de la ciudad. Queremos ubicarles también para que en un momento determinado, cualquier circunstancia que se presente, sepamos cómo manejar información, cómo manejar ayudas, cómo manejar todo lo que requiere de atención a las personas de la iglesia, porque esa es nuestro primer esfuerzo hacia el interior de la iglesia y luego sí miramos hacia afuera de la iglesia. Entonces les invitamos a que nos diligencien estos formatos, este formulario que es simplemente de actualización de datos. Muy bien, tenemos igualmente de anuncios esta semana nuestro tiempo de intercesión y ayuno los días martes al mediodía en horario de las 12 y por la tarde en horario de las 6. Para que si usted puede o en la mañana o en la tarde usted nos acompañe. Nuestro tiempo de oración, de intercesión, de estar juntos. Esta parte es muy importante dentro de la actividad de la iglesia, que es la oración. El día jueves tenemos nuestra actividad de profesionales y entonces ellos a través de su plataforma estarán trabajando este tema, cuando duele el corazón. Así que les invitamos a todos los profesionales solteros, jóvenes, que el jueves a las 7 de la noche por la plataforma se congreguen en esta actividad que tenemos, cuando duele el corazón. El día viernes, habiendo terminado nuestra capacitación sobre el curso de escatología, vamos a comenzar para aquellas personas que no están vinculadas en edificación personal, en célula, que no estén vinculadas a un grupo de crecimiento, un grupo vida, les estamos invitando, si quieren ustedes tener conocimiento sobre los fundamentos básicos de la vida cristiana, un taller de crecimiento vamos a empezar a desarrollarlo el próximo viernes a las 6 de la tarde. Así que les estamos invitando a todos y cada uno de ustedes que quiera tener un conocimiento más profundo de la Biblia, a través de ella, de Dios, de sus propósitos, de sus planes, de cómo desarrollar una vida cristiana dinámica y práctica. Les invitamos a que
nos acompañen el día viernes a las 6 de la tarde. Le estaremos enviando recorderis durante la semana para que estemos a las 6 de la tarde el próximo viernes. Y nuestras actividades del sábado, la actividad de los niños a las 3 de la tarde, que es el movimiento del Arca de Noé. A las 5 tenemos nuestra reunión de familia, las personas adultas, y a las 7 de la noche estará el movimiento de vida estudiantil. Muy bien, estas son las actividades generales y regulares que tenemos, pero tenemos unas actividades especiales. Estamos con el Campadentro, que es la actividad del Arca de Noé, donde se va a desarrollar una actividad de campamento, pero lo vamos a hacer al interior de las casas. Así que escuchemos un poquito acerca de esto del Campadentro. Día 25 y 26 de julio, comenzando a las 7:30 de la noche, terminando el día 25 a las 9:30, y luego el día 26 ellos estarán temprano, comenzando a las 7:30 de la mañana y terminando a las 11. Es para tener una actividad, y bueno, les invitamos a los papás a que estén muy pendientes, los papás de los niños del Arca, porque forma parte de una dinámica de integrar aún a la familia. Que ustedes ayuden a construir a sus hijos el lugar donde ellos van a acampar dentro de su casa y que puedan estar con todas el kit de trabajo que se va a tener durante esa noche. Así que les invitamos 25 y 26 de julio a las 7:30 comenzaremos el Campadentro. Y tenemos nuestro tercer tema de vida estudiantil, que ellos vienen desarrollando un seminario que lo han hecho cada 15 días una actividad. Así que también les estamos invitando para que ustedes estén pendientes de la actividad de vida estudiantil, este seminario de Atrapados. La próxima salida de ellos sería el 24 de julio. Cada 15 días están haciendo una salida y entonces estamos completando este ciclo de conferencias para jóvenes a las 7 de la noche el día sábado 24 de julio. Muy bien, el día viernes es ese, viernes 24 de julio. Muy bien, vamos entonces a nuestro tema del día de hoy. Para ello les voy a invitar a que vayamos al libro de Génesis. El libro de Génesis en el capítulo número 40. Génesis capítulo 40. Bueno, ustedes saben que todo el libro de Génesis tiene que ver mucho con lo que llamamos la época de los patriarcas, desde la creación hasta la época de los patriarcas, con Abraham, Isaac, Jacob, cómo se forma el pueblo de Israel. Finalmente encontramos al pueblo de Israel yendo a Egipto para ese periodo de escasez de alimento que hubo, y allí termina la historia del libro de Génesis, comienza el éxodo con la salida precisamente de Egipto. Entonces estamos en el capítulo 40 del libro de Génesis. Para que nos ubiquemos, contextualicemos un poquito el estudio que vamos a hacer esta tarde. Tiene que ver con José, uno de los personajes más importantes que tiene el libro de Génesis y obviamente está involucrado en todo el contexto bíblico. José es una de las historias más apasionantes, una de las historias de más lecciones que podamos encontrar, porque José es uno de los prototipos de cómo Dios tiene planes perfectos que lleva a cabo a través de circunstancias que muchas veces no nos son comprensibles inicialmente, pero que al final vemos que todo Dios lo usa para bien conforme dice su palabra. Así que en Génesis 40 está José en su experiencia. José viene de ser vendido por sus hermanos a una caravana de madianitas que van camino a Egipto. Allí finalmente es vendido y lo compra Potifar, que era uno de los oficiales del faraón. Lo lleva a su casa como siervo y allí lo mantiene durante algún tiempo. Luego, desafortunadamente, José es denunciado por la esposa de Potifar falsamente, y obviamente a José le corresponde ir a la cárcel a pagar por un delito que no ha cometido. Y encontramos entonces en el capítulo 40 a José en la cárcel. Si usted mira, son circunstancias acumulativas, y estamos hablando no de un mes, de 2 meses, estamos hablando de algunos años. José viene en una experiencia de ser vendido, de vivir como esclavo, ahora está como prisionero en una cárcel. Pareciera ser que más que vivir una experiencia creciente, está en una experiencia o de estancamiento o de decrecimiento, porque cada vez como que le va peor. Pero aún José entiende que Dios es soberano y tiene planes. Hay veces, hay momentos en la vida en que las cosas no resultan como uno quisiera que fuera ascendente. Hay un versículo en la Biblia que dice que la vida de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que se hace perfecto. Y quisiéramos que todo se encaminara siempre ascendentemente.
pero a veces Dios usa circunstancias difíciles, usa momentos adversos para también moldear el carácter, para perfeccionar el carácter en nuestras vidas, de tal manera que estemos preparados para toda buena obra. Así está escrito también en la Biblia. Entonces, todas estas experiencias difíciles de José que parecieran ser acumulativas una detrás de otra y muchas veces hasta de forma inocente tiene que ir a la cárcel a pagar por un delito que no cometió, pero todo eso está dentro del control soberano de Dios. Dios usa aún las circunstancias que son adversas para sacar buen provecho de ello. Con esta introducción, entonces, vamos a meternos en este capítulo, que este capítulo, como algunas películas que usted de pronto haya visto, se desarrolla en un solo escenario. El escenario de la película del día de hoy es solamente en la cárcel. O sea, no tiene otra experiencia afuera, sino todo sucede dentro de la cárcel. Y eso es importante, porque estamos hablando entonces de una situación muy similar a la que vivimos. Nosotros no estamos encarcelados, pero de alguna forma estamos en un confinamiento que nos obliga a cuidarnos y eso implica salir lo mínimo posible, exponernos y exponer a otros lo mínimo posible. Usted sabe que estamos viviendo estas semanas que son semanas críticas para empezar unos procesos de recuperación, pero son semanas de cuidado. Así que nos encontramos en una situación muy similar, muy próxima a la experiencia de José. Está en la cárcel. Y aunque nosotros estamos viviendo apenas unos cuantos meses, no sabemos hacia el futuro cuánto más podrá ser. En el caso de José, eso se pudo prolongar cerca de 2 años y medio o un poco más. Así que pensemos dentro de ese contexto. Estamos en un proceso de aislamiento, estamos en un proceso de confinamiento, estamos en un proceso de guardarnos. Así estaba José. Vamos al versículo 4 de ese capítulo. Entonces, en el versículo 4 dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Muy bien, entonces aquí ya encontramos a José en la situación en la que se encontraba en la cárcel, el versículo 4, el capitán de la guardia. Parece que José, cuando llegó a la cárcel, obviamente denunciado por Potifar acerca de un intento de violación contra su esposa, pues no tuvo que haber recibido el mejor trato. El oficial del faraón que denuncia a un judío, a un hebreo, a alguien que venía siendo esclavo, pues obviamente no tiene las prerrogativas, las ventajas, las facilidades para vivir en una cárcel. Por el contrario, se debía tener en una situación de confinamiento máximo. Pero ustedes saben que José asumió cada situación en su vida de la mejor forma posible y eso es la actitud. La actitud es demasiado importante siempre en la vida. Y José asumió con una buena actitud. Bueno, ahora le correspondía estar en la cárcel. ¿Qué podía hacer en la cárcel? Y parece ser que su actitud le llevó a ejercer trabajos dentro de la cárcel de tal manera que se ganó la confianza del capitán de la guardia. Y esto es muy importante, porque el capitán de la guardia, que es quien tiene que velar por todos los presos, de alguna manera desarrolla un nivel de confianza con José. Muy bien, entonces este José sigue aún con el favor de Dios en medio de situaciones adversas. Podía estar en una condición muy paupérrima dentro de la cárcel, pero lo que vemos es que está en una situación de ventaja, una situación de confianza. En algunas versiones dice que esta cárcel no necesariamente era la prisión donde llevaban a todos los presos que había, sino como esas prisiones especiales, como esos lugares especiales que existen para reclusión a personas que ocupan ciertos cargos. Entonces aquí tenemos en la ciudad de Bogotá y seguramente en otras ciudades y seguramente en todos los países, hay lugares donde a ciertas personalidades que han sido acusadas y que han sido sentenciadas a ciertos delitos, pero que de alguna forma tienen una característica particular dentro de la sociedad, se les da un proceso de encarcelamiento con unas condiciones diferentes, por lo mismo que pueden sufrir de pronto el riesgo de un atentado o cosas como esas, entonces tienen un confinamiento particular, especial. Parece ser que José gozaba de eso, porque en algunas versiones aparece como si estuviese en la casa del oficial que tenía al cargo la cárcel. Entonces, podemos decir que José estaba en una condición de preso, pero en unas ventajas adicionales, porque Dios siempre cuida de uno. Puede que Dios no me libre de la cárcel, pero dentro de la cárcel Dios me da las mejores condiciones. Puede que en este tiempo estemos en una situación de aislamiento, en una situación de limitación, en una situación de alguna manera de desventaja, pero Dios nos guarda en medio de ello.
Y eso siempre tenemos que agradecerlo. Por eso decía que cuando comenzábamos nuestra reunión de hoy, es una reunión siempre de gratitud, siempre todos los días debiera ser, pero esta es nuestra reunión comunitaria de gratitud. Agradecemos a Dios porque en medio de todas las circunstancias, y bien lo dijo Yacine, estamos con unas ventajas que tenemos que agradecer. Así estaba José. A esta cárcel de personalidades especiales, y oiga bien, personalidades especiales, llegaron dos oficiales del faraón, dos personas que trabajaban para él. Y cuando estamos hablando de trabajar, no era cualquier trabajador del faraón, eran personas muy especiales, porque normalmente quienes estaban al tanto de lo que era comida o bebida para el rey, para el faraón, en este caso de Egipto, eran personas que se ganaban la confianza porque ellos probaban previamente alimentos que el rey iba a tomar o el faraón para evitar que fueran envenenados. Ustedes saben que parte de la historia que conocemos del pasado es que muchas veces estas luchas intestinas en las naciones llevaba a que se asesinaba a los que estaban en gobierno para obviamente colocar las personas allí que eran de acuerdo a los intereses, las personas que debían estar. Entonces, el copero y el panadero, dos personas muy cercanas al faraón, habían ido a parar a la cárcel. No eran cualquiera, no eran comunes y corrientes. Por eso pienso que aún José, estando en esa condición de un encarcelamiento con unas condiciones favorables, allí llegaron estos dos oficiales del faraón. Obviamente habían delinquido, la Biblia dice que habían delinquido, habían cometido algún delito. No sabemos exactamente cuál, no podemos decir cuál. No creo que haya sido algo superficial o de pronto un error en cuanto al servicio, sino de pronto cometieron una grave falla y efectivamente el faraón los envía a la cárcel, solo que van a esa cárcel de cuidado especial. Ahí es donde el versículo 4 comienza a entrar en acción. Dice que entonces el capitán de la guardia, la persona encargada de la cárcel, le dice a José que se encargue de estas dos personas que acaban de llegar, que obviamente tiene una connotación particular dentro del reino. Y José, pues obviamente allí está asumiendo la función que lo distingue a él. Mire el versículo 4, dice que se encargara de ellos y les servía. Entonces, José asume su responsabilidad, tiene que encargarse de ellos, pero obviamente tiene que hacerlo de la forma correcta. Y entonces la forma correcta siempre de asumir nuestro trabajo, de asumir nuestras delegaciones, es tomarlo como un servicio que yo tengo que hacer. No es una obligación, no es algo que tienen que recompensarme por ello, sino es algo que me es necesario hacer, pero tengo que hacerlo de la mejor forma. Y entonces cuando uno asume la función de servir, obviamente la satisfacción mayor en la realización del trabajo es para uno, porque cuando uno sirve, uno se siente satisfecho. Y yo creo que en medio de tanto dolor y de tanta adversidad en la vida de José, el hecho de que él tuviese claro que el servicio es la forma en que yo tengo que responder a esas delegaciones o circunstancias de la vida, eso le ayuda a uno muchísimo. No es lo mismo una persona que vive quejándose en su trabajo, no es lo mismo una persona que vive lamentándose de su condición, a uno que agradece por lo que puede hacer y efectivamente lo hace de la mejor manera. Y entonces él les servía a estos dos oficiales que habían caído en desgracia y los atendía. Y no fue 1 ni 2 días, dice, estuvieron días en la prisión. O sea que él asumió, seguramente tendría otras actividades, porque cuando el capitán le delega esta función es porque ya se había ganado confianza. Entonces seguramente José tenía otras funciones, a más de esas tenía que velar porque todo estuviese bien para estos dos oficiales del faraón, mientras el faraón decidía algo adicional. Muy bien, en el versículo 6 dice, vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Pues en una condición como la que ellos se encuentran, pues la tristeza es algo normal, es algo que puede presentarse. Pero pues obviamente, como es algo normal, uno lo puede tomar como parte de la experiencia de la cárcel. Pero mire que la actitud de José al asumir el servicio es estar pendiente de las circunstancias. Y entonces viene una mañana y los observa y observa que están tristes. Es una persona que no solamente procura que tengan el alimento, que hayan tenido las condiciones de salubridad, las condiciones de aseo, sino que vela por el estado de ánimo. Y esta es una de las cosas importantes, y más en esta época. Esta es una de las cosas que de pronto nosotros en este tiempo más tendríamos que tener en cuenta, y es mirar la condición anímica de las personas.
porque podemos estar empezando a acumular situaciones en el corazón, en el alma, y empiezan a afectarnos y terminan afectándonos mental, física, espiritual, relacional, eso termina afectándolo. Entonces José inmediatamente percibe que estos hombres están tristes, se pone al tanto de la situación. Pero lo importante aquí es que está atento a las señales. Eso es también bueno, y sobre todo en las relaciones familiares que tenemos, estar atentos a las señales que nos dan los comportamientos de las otras personas. Hay momentos en que un gesto, una gesticulación, una palabra, el asumir una actividad pueden reflejar el estado anímico de una persona. Muy bien, entonces José, dentro de su... Buenas tardes, regálenos por favor un momento que Osvaldo... Ahí, Ah, ¿listos? ¿ya volvió? Gracias. Ok, no me pongan tristes, eran los dos, el panadero y el copero, ustedes tienen que estar siempre felices. Entonces, ellos, en esa actitud que tienen, y José la percibe, inmediatamente se acercan al versículo 7 y les dice a aquellos dos oficiales que estaban con él en la prisión en la casa de su señor, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Por qué se ven mal de semblante? Mire, se acerca a preguntarles. No solamente percibe que están tristes, ni empieza a insultarlos por estar tristes, o empieza a echar sal en la herida, ¿no? No empieza a decir, pues claro, ¿quién va a estar alegre estando en la cárcel? Pero como la embarraron, como ustedes cometieron un error, como de alguna manera delinquieron, pues aquí están recibiendo el su merecido. Sino que él se acerca de una manera muy misericordiosa. Recuerde que él está en una condición de preso también, pero asume la función de servicio de una manera misericordiosa y va a ellos y les pregunta por qué están los semblantes decaídos. Mire, no solamente la actitud, sino aún después de la actitud, la forma en que se aproxima a ellos. Y esto es muy importante en las relaciones, que nosotros tengamos en cuenta que no solamente es percibir lo que puede estar pasando y tener esa característica de ser sensibles a la parte emocional, sino también acercarse de la forma correcta. No es lo mismo que yo le pregunte a una persona, ¿hay algo que te moleste? A decirle, ¿ya usted qué le pasa? Pues si yo actúo de esa forma, inmediatamente genero es una respuesta reactiva. Pero si yo me aproximo, me acerco y le pregunto por qué se encuentra triste, seguramente abro la posibilidad de que la persona pueda a sí mismo descargar su corazón. Entonces, en José se notan una cantidad de virtudes muy importantes. Claro, seguramente también tiene defectos, pero estamos resaltando todo esto bueno de José con respecto a estos dos hombres que llegaron. Muy bien, les hizo la pregunta y en el versículo que sigue, entonces versículo 8, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Vayamos paso a paso. Él hace la aproximación de la forma correcta, ellos dan respuesta. Parece que es uno de ellos el que toma la iniciativa de decirle, mire, es que hemos tenido sueños. Seguramente entre ellos habían hablado y se habían compartido su sueño. Pues casualidades, esas causalidades de Dios, que los dos habían tenido en la misma noche el sueño y los dos al despertarse recordaron su sueño y lo compartieron, pero ninguno de los dos le encontraba sentido o significado al sueño. Esto no quiere decir que todos los sueños tengan necesariamente que tener un sentido o significado. Muchas veces Dios habló en el pasado de esa forma y Dios hablaba a través de sueños y daba revelaciones. En este caso particular, José, usted sabe que es una persona que tuvo sueños, tuvo varios sueños, desde joven tenía sueños y de alguna manera Dios iba haciendo que sus sueños se hicieran realidad, pero también tenía, y aquí lo vamos a ver, la capacidad de poder recibir de Dios inspiración. Pero aquí voy a resaltar algo que él dijo. No hay quien lo interprete. Y él contesta, sí, ¿no son acaso las interpretaciones las que Dios puede dar? ¿Quién es el que puede interpretar correctamente las cosas? ¿Sabe quién? Dios. Y quiero tomar la palabra que vamos a usar de centro en esta tarde, es la palabra interpretar. Interpretar las cosas es demasiado importante,
Porque hay momentos en que las cosas no son claras, hay momentos en que las cosas no son precisas. Entonces ahí viene la importancia de saber interpretarlas para poderlas comprender. Entonces, en ese caso del sueño, ellos lo saben, tienen claro cuál fue su sueño, pero no saben qué significa, no las saben interpretar. Y aquí es cuando José no es que esté diciendo, es que yo me las sé todas, sino que él expresó, y oiga bien eso, él expresó diciendo, ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? Y tráigalo al contexto presente. ¿Usted cree que Dios es ajeno a las circunstancias presentes que vivimos? ¿A las suyas en particular? Dios no es ajeno a eso. A veces ni usted ni yo entendemos todo lo que está sucediendo, ni por qué Dios permite ciertas circunstancias en su vida. De pronto tenemos muchas cosas que agradecer, pero a lo mejor a usted en este tiempo le ha sucedido que hay cosas que usted no alcanza a comprender. ¿Por qué perdió su empleo? Porque de alguna manera su actividad laboral es de las actividades que tienen que esperar más tiempo. Porque de alguna forma estas situaciones de decisión a nivel de la ciudad, a nivel del país o a nivel de los países donde nos encontramos, de alguna manera nos limita tanto. Entonces, a veces no entendemos y seguramente nuestra interpretación de los hechos puede ser equivocada. Por eso José no está hablando de su interpretación. Él dice, Dios es el que conoce la interpretación de los hechos. Y en eso hay una verdad profunda. Dios es el único que conoce las razones y los propósitos que hay a través de las circunstancias. Los que nos acompañaron durante este tiempo que estuvimos estudiando escatología, una de las cosas que pudimos evidenciar a través del estudio es que Dios conoce desde el principio hasta el final todas las cosas. Y todas las cosas las encamina siempre para cumplir sus propósitos que son buenos, agradables y perfectos. Si eso lo tiene uno claro en la vida, uno respondería como responde José a la pregunta de ellos. ¿Y quién nos podrá ayudar a interpretar? ¿Quién nos podrá ayudar a entender lo que nosotros soñamos? Entonces José les dice, Dios, yo no soy el que les voy a dar la interpretación. Dios es el Bueno, vamos a darle un poquito de espera. A ver si vuelve, ya volvió. Aquí estamos de nuevo. ¿Estamos o no estamos? Hoy va a ser el día. Seguramente hay cosas buenas detrás de todo esto. Esperemos que la interpretación sea correcta. Entonces, Dios es el que da la interpretación correcta a las cosas. Nosotros no podemos caer en el error de nuestra interpretación es la correcta. A veces no. Lo bueno es preguntarle, bueno, Dios, si tú sabes por qué sucede lo que sucede, por qué permite lo que permite, dínoslo. Y seguramente Dios lo ha ido haciendo en su vida y en mi vida. En este tiempo hemos tenido, seguro, instrucción de Dios acerca de por qué Dios nos ha permitido vivir y por qué personal o específicamente nos ha permitido atravesar esta situación. Y ojalá que usted tenga de ello provecho, que usted pueda estar haciendo una lista, mire, yo he sacado esto bueno, esto Dios me lo ha mostrado para dejarlo, esto debo iniciarlo, muy bueno. Los emprendedores, felicito a Dios por darnos la oportunidad de que muchos emprendedores salgan a colación, que no se hayan quedado esperando que las cosas cambien, sino empiezan a hacer que las cosas cambien. Muy bien, estamos entonces con José diciéndoles a estos hombres, Dios es el que da la correcta interpretación. Vayamos al versículo 9. Veamos un poquito el sueño del copero. El copero le dijo, entonces el jefe de los coperos contó su sueño y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas.
y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Muy bien, viene José y le dice, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Entonces, el copero cuenta su sueño y él le dice en su interpretación que son 3 días, y a los 3 días va a ser restituido en su puesto y que servirá nuevamente a Faraón como lo hacía antes. Esta es la primera parte, pues obviamente muy agradable, muy buena. Veamos el panadero. Los dos habían sido delincuentes, ¿cierto? Porque habían delinquido, los dos son responsables. Pero de alguna forma, la suerte del panadero fue diferente. Mire el versículo 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, oiga bien esa partecita, ¿por qué tomó la iniciativa el panadero de contar? ¿Por qué fue primero el copero? Porque el panadero no tenía como que mucha seguridad de contarle el sueño a José, porque quién sabe con qué le iba a salir José, ¿cierto? Cuando ya oyó que le dijo al copero que iba a ser restituido, el panadero como que toma aliento y dice, oiga, como le dijo cosas buenas al copero, seguramente también a mí me va a decir cosas buenas. Mire, cuando dice, viendo que el jefe de los panaderos le había interpretado José para bien su sueño, todos quisiéramos que la interpretación para nosotros fuera tan buena como para otros. Y resulta que de pronto lo que Dios tiene para mí en el mismo momento, en la misma circunstancia, no es la misma que para otra persona. Por eso hemos visto en este tiempo que hay gente que sale adelante, es emprendedora, surge, tiene nuevas ideas, desarrolla las que ya venía teniendo, son la gente de la oportunidad del momento. Bueno, chéverísimo. Pero entonces uno empieza a decir, no, a mí me tiene que suceder igual. Y no necesariamente. No a todos nos va a ir de la misma forma. No a todos nos va a resultar las cosas como quisiéramos. En este caso, para bien. En el caso del pobre panadero, mire lo que le pasó. Dice en su sueño, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de los 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Bueno, desafortunadamente para este pobre panadero, la suerte, como dice popularmente el dicho, estaba echada. Al copero lo restituían y a él lo decapitaban. Él esperaba que su sueño tuviese el mismo final feliz del copero, que seguramente el faraón iba a restituirlo y él seguiría proveyendo los manjares de la pastelería a Faraón. Pero en este caso, la interpretación del sueño es, mira, llegaste al final. En 3 días vas a morir decapitado. Vuelvo a insistirle, no estoy pidiendo o no estoy diciendo que a usted le vaya a ir mal. Lo único que quiero que usted observe aquí es que no a todos nos va a ir igual. A unos de una manera, a otros de otra manera. Pero siempre Dios va a cuidar de nosotros independiente de la circunstancia, cómo se presente, y asimismo la forma en que Dios la utilice. Por eso tenga siempre un corazón agradecido con las circunstancias que a usted le han correspondido. Eso lo vemos en José. José está como siervo, luego va como administrador de Potifar, va a la cárcel como preso, ahora está como administrador. Siempre tiene una actitud de Dios sabe lo que está haciendo, aunque yo no siempre lo entiendo. Una actitud adecuada. Muy bien, llegamos entonces a la interpretación del sueño que le da José a cada uno de ellos, y obviamente su cumplimiento, tal como lo dijo José, se realizó entre los versículos 20 al 22. Encontramos que efectivamente a los 3 días el faraón estaba de cumpleaños, y entonces Faraón llevó a cabo una celebración de cumpleaños, y seguramente en la celebración, especulo, estaba tomándose sus buenos vinos, y entonces se acordó de el que le servía el vino, que había sido tan cercano a él, y dijo, ¿sabe qué? Voy a perdonar al copero, y mandó que le liberaran al copero y lo perdonaran. Pero dijo, bueno, y también el panadero, no, al panadero sí no se la perdono, que lo decapite.
En 3 días, tal como había dicho José, en 3 días uno va a ser restituido y el otro va a ser ahorcado. Y así fue, decapitado. Se cumplió el sueño. Bueno, esto es bueno, esto es muy bueno, porque obviamente estaba en vilo el prestigio, la reputación de José como interpretador de sueños. Lo que les dijo, tal como se lo dijo, se cumplió. Y esto usted sabe que va a servir para el futuro, porque vamos a encontrar José, y hoy no lo vamos a estudiar, y usted seguramente lo ha visto en otras oportunidades. José más adelante lo que hace es interpretar los sueños de quién, del mismo faraón. Entonces, esto es un buen comienzo. Desafortunadamente para el pobre panadero que su sueño lo llevaba a la muerte, pero a Dios gracias para el copero que le restituyeron en su puesto. Muy bien, dejemos hasta allí entonces esta parte de la historia. Les interpretó conforme a la interpretación, cada uno tuvo su propia suerte. Pero veamos un poco más adelante lo que sucedió. Miren el versículo 14. Usted sabe que a mí me gusta desarmar un poco los pasajes para analizarlos. El versículo 14 dice: acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Quién está hablando allí? Está hablando José. Y le está hablando al copero. José, que les acababa de decir a los dos, porque todavía estaban vivos los dos, el copero y el panadero, les había acabado de decir, pero ¿cuál es el problema? Dios es el que interpreta los sueños. Dios es el que tiene el control de las situaciones y muestra lo que ha de acontecer. Pero cuando el copero va a ser restituido en su puesto, inmediatamente José va a él y le dice, acuérdese de mí. Mire las palabras que usa, acuérdese de mí. Te ruego que me tengas en cuenta cuando estés en tu puesto. Hagas mención de mí al faraón y me saques de aquí. ¿Qué le parece todo eso que le está pidiendo a quién? Al copero. Obviamente no creo que José haya interpretado el sueño al copero a favor para que él después le devolviera el favor, sino que él viendo que el sueño se cumple, que efectivamente el copero va a estar otra vez muy cerca al faraón, y recuerde que esas posiciones daban una confianza con el faraón. Él dijo, qué mejor oportunidad que esta, que este hombre me sirva a mí de intermediario ante el faraón para que me saque de aquí. José, recuerde que es tan bueno como administrador, una buena actitud, una calidad en el servicio, está atento de las personas, está atento para cubrir, pero aquí la embarra. Aquí la embarra. ¿Sabe por qué? Porque eso sí debió haberlo dicho, pero no al copero. ¿Sino a quién? A Dios. Señor, acuérdate de mí. Te ruego que me tengas en cuenta, que hagas mención de lo que yo he hecho y me saques de aquí. ¿A quién debió haberle dicho eso? A Dios. Bueno, seguramente se lo había dicho, pero es que ya llevaba José unos días, unos meses y de pronto hasta un año en la cárcel. Y de forma injusta. Y entonces como que este se rasca la cabeza y dice, no, aquí como que Dios no va a intervenir. Así que más bien, digámosle a este que hable con el faraón y que faraón me saque. Porque a veces nosotros cuando hacemos una petición a Dios y Dios no nos responde inmediatamente, ¿qué decimos? Como que Dios no me escuchó, entonces busquemos una alternativa. Y vamos a hablar con fulano, con el otro, con el que está en la posición, con aquel que le pueda hablar al oído a la persona que necesito que le diga. Y entonces me pongo en sus manos. José, el que le está diciendo, el que interpreta las cosas es Dios. ¿Por qué no le pregunta a Dios por qué él no sale de la cárcel y los otros dos sí? No, él en ese momento le sucede lo que nos sucede a nosotros. Tampoco es que lo vamos a crucificar aquí al pobre José. Nos sucede lo mismo. Nosotros a veces Dios nos demora una respuesta y nosotros empezamos a mirar a ver quién nos va a ayudar. Y efectivamente dependemos de eso. Y bueno, no está mal que usted, si tiene conexiones, de pronto hable con sus conexiones, pero no dependa de lo que ellas hagan, porque lo que hizo, ¿sabe qué hizo el copero? Se fue restituido, seguramente el hombre muy agradecido con José, pero se olvidó de lo que José le había dicho. Ahora, pongámoslo en esta versión. El copero sale, es restituido, va cerca al faraón, otra vez adquiere ese nivel de confianza y relacionamiento y le dice a faraón, mire faraón, quiero decirle que a mí me sucedió esto, tuve un sueño y el panadero igual, no sabíamos qué significaba nuestro sueño, pero en la cárcel conocimos a un hombre que nos interpretó literalmente el sueño.
y él nos ayudó. A mí me dijo que iba a ser restituido y míreme aquí. Yo le pido que revise la causa de José, porque él me dijo que había sido injusto, que la esposa de Potifar lo había difamado y que Potifar no hizo mayor investigación del asunto, sino le creyó a su esposa y echó a José a la cárcel. Pero por lo que yo vi de él, por la atención que tenía, el servicio que prestó, la actitud que desarrolló, yo creo que él es inocente, el faraón. Al menos revise el caso, faraón. Y entonces el faraón, y estoy inventándome la película, no vaya a decir que después eso dice la Biblia. Entonces el faraón dijo, oiga, ¿verdad, no? Yo eso lo tomé porque como era la palabra de Potifar, yo pensé que era así, punto. Pero yo no investigué mucho el caso, entonces voy a investigar, y investigó el faraón y se dio cuenta que es que la casquisuelta de la mujer del faraón, de Potifar, lo había embarcado en el problema. Y entonces el faraón dijo, ¿sabe qué? Tienes toda la razón, cometimos un acto de injusticia con José. Lo voy a liberar, pero no solamente lo voy a liberar de la cárcel, lo voy a liberar como esclavo, que se vaya a su tierra si quiere irse. ¿Sí o no? Si José está en la cárcel, preso, de ahí para él ya no le queda mucha expectativa de vida. Así que se lo liberan, ¿para dónde coge? Pues lo único que me queda es volver a mi casa, a Canaán. Y se hubiera ido. Síganle el cuento de la película. ¿Qué tal que José se hubiese ido a su casa a reunirse nuevamente con su papá y con sus hermanos? Y hubiese venido el hambre que vino después. Y cuando hubiesen subido a Egipto no existía José. Y nadie les pudo ayudar y se murieron de hambre y acabó la existencia del pueblo de Israel. ¿Sabe por qué a veces Dios no responde como uno quisiera? Porque Dios tiene planes mayores. Dios tiene planes más allá de lo que yo alcanzo a ver. Si usted permitiera que Dios le mostrara cuál podía ser el final del camino suyo por la decisión que usted empecinadamente muchas veces quiso tomar, a lo mejor usted se encontraría con un desastre al final en su vida. Y Dios por eso no permitió que sucediera como usted decía que tenía que pasar, de acuerdo a su interpretación. Por eso es bueno y sabio lo que hizo José al principio. Dejen que Dios les dé la interpretación. No se pongan ustedes a especular sobre las cosas. Pero aquí él tiene que aprender la lección de su propia experiencia. A veces la letra con sangre entra. Él pidiéndole el favor al copero para que interceda y el Señor diciéndole, no, un momentico, José. Es que si lo hace por el lado del copero, a lo mejor los planes que yo tengo para usted y su familia en el futuro no se van a poder cumplir. ¿Por qué? Porque usted hizo lo que a usted le pareció, de acuerdo a su interpretación. Usted pensó que yo lo había olvidado, yo no lo he olvidado. Solo que yo tengo planes más grandes. ¿Sabe cuánto tiempo había pasado desde que estaba preso? Seguramente cerca de 1 año, si no más. Pero desde que habló con el copero y el copero habló con el faraón para que faraón lo llevara a su corte y le interpretara el famoso sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, pasaron 2 años. Él hubiera podido salir de la cárcel e irse a Canaán, pero salió de la cárcel para ser el asistente número 1 de Faraón en un momento de crisis. Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía lo que estaba haciendo. Entonces, por eso, y perdóneme, me paso unos minutos esta tarde, por eso le quiero decir a usted que a veces las interpretaciones que nosotros hacemos no son válidas. No porque no sean buenas desde el punto de vista que usted cree que es lo mejor, sino porque aún siendo buenas, Dios tiene unas superiores a ellas que están dentro de propósitos que trascienden a usted mismo o a usted misma. Tienen que ver con su familia, tienen que ver con el ambiente donde se encuentra. Le vuelvo a insistir sobre lo que he escuchado en este tiempo. Hay gente que me ha dicho, mire, creo que era para este tiempo que Dios me tenía preparado. Muy bueno. Porque no es solamente su bienestar, sino que Dios puede hacer de bendición a través de usted para otras personas. Dios no se ha olvidado de usted. Y aún estas circunstancias de pronto que no le parecen a usted favorables, Dios las está empleando. Si usted sigue de pronto empecinadamente en hacer como a usted mejor le parece, a lo mejor echa a perder esos buenos y excelentes planes a mediano y largo plazo que Dios tiene. Usted puede solucionar su problema hoy, pero puede estar generando un problema mayor mañana. O puede usted dejar que Dios, a través de las circunstancias presentes, siga actuando y trabajando
que usted al final de cuentas pueda decir lo que dijo José. Todo Dios lo usó para bien. Imagínense si hubiese sido el copero el que saca a José de la cárcel. ¿Qué hubiese dicho José? No, es que a Dios gracias el copero intercedió por mí. No, no tuvo que decir nunca eso. Dios fue el que me sacó de la cárcel, me sacó en el momento oportuno, me puso en la posición más aventajada de todas, me permitió preparar el futuro de mi familia, me permitió solventar a mi familia y hacer que mi familia otra vez volviese a su tierra con bendición. Los planes de Dios. Palabra clave en esta tarde, por favor, interpretación. ¿Cómo está usted interpretando el momento presente? ¿A quién está buscando para interpretarlo? ¿De quién está buscando usted consejo para ver qué hace? Hágale a Dios. Mire las expresiones que él usó. Acuérdate de mí, te ruego, hagas mención de mí, me saques de aquí. Todo eso, dígaselo a Dios. Ahora, si Dios le dice, mire, hable con fulano de tal, vaya y hable con fulano de tal. Pero no busque a los fulanos de tal primero y cuando ya nada resulte, ahí sí que Dios nos saque, porque pues una vez que sacado el ojo no hay Santa Lucía que valga. No, primero Dios, porque Él tiene la correcta interpretación del momento. Entonces cerremos nuestra lección del día de hoy. La pregunta que le dejo para que usted la revise es, ¿dónde está colocando sus expectativas? ¿En dónde está colocando usted sus expectativas? ¿Qué cree usted que necesita o a quién necesita para salir de la situación difícil que de pronto esté atravesando? Yo le puedo aconsejar, conforme a la Biblia, que siempre busque a Dios primero y que siga la dirección de Dios. Mire que finalmente lo que pudo haber hecho el copero para llevarlo a la presencia de Faraón, lo hizo Dios sin necesidad de copero. Y lo hizo en el momento justo para que no solamente le diese libertad, le pidiese excusas por la injusticia que se había cometido, sino le permitiese a José asumir una posición de bendición para las naciones de ese momento, porque fue para Egipto y para Israel al menos. Entonces, ¿en dónde está colocando usted sus expectativas? ¿En el Señor? ¿En sus promesas? ¿En que Dios es fiel? Sí, usted me dirá, pero es que se demora a veces, sí, a veces se demora. Pero cuando Dios actúa, créame que lo que Él hace, usted no lo hubiese podido hacer de ninguna forma, de ninguna forma. Muy bien, vamos a orar y bueno, perdiendo estos minutos que tuvimos de inconvenientes, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido. Y vamos a revisar este capítulo 40 del libro de Génesis. Y ojalá usted lo haga personalmente. Señor del cielo, yo te doy gracias porque tú eres el Dios que conoces todas las cosas, desde el principio hasta el fin. Yo te doy gracias por todos los estudiantes que durante estas semanas anteriores estuvimos, porque me considero igual un estudiante, mirando en tu palabra lo que dices desde atrás, en la época de los profetas, hasta el futuro, en la época del cumplimiento de esas profecías. Si algo de todo esto podemos rescatar de muchas cosas, de pronto la más importante es, tú tienes el control de todo. Y es tu interpretación de cada cosa la correcta. Nosotros, por nivel de información, tenemos siempre la limitante para dar una interpretación correcta, porque desconocemos lo que va a suceder, a dónde nos va a conducir, a dónde nos va a llevar. Pero tú sí lo sabes. Por eso te damos gracias por José, por todas esas cosas buenas que vemos de él. Su actitud, su fidelidad, su servicio, su dedicación a las personas, no solamente percibir lo que necesitan, sino ayudarles a suplirlas, todo eso es muy bueno. Pero permítenos corregir lo que también fue incorrecto de su parte. Pedirle al copero que hiciera por él lo que era solamente pedírselo a ti, Señor. Él no tenía que haberle pedido al copero que lo sacara de allí. Él lo había hecho en otras ocasiones. Lo sacó Dios de la cisterna donde sus hermanos lo echaron. Lo sacó Dios del mercado de esclavos a una condición favorable con Potifar.
Ahora lo va a sacar Dios de la cárcel para colocarlo como primer ministro. Dios siempre lo saca a uno. Yo no tengo que andarle diciendo ni a la gente ni a las circunstancias que me saquen. Yo tengo a quien pedirle que se acuerde de mí y me saque la situación. ¿Tiene usted una situación que de pronto, como lo describe a veces el salmista, un pozo de desesperación, que lo ha enredado, que lo ha tenido allí, la ha tenido usted allí? Pues bueno, es el momento de decirle, Señor, acuérdate de mí. Ten en mención que yo he sido un hombre fiel o una mujer fiel y que he tratado de hacer lo que me has pedido que haga. No sé por qué te demoras, pero no te olvides de mí. Y espera el tiempo. Eso no es de un día para otro de pronto. Si lo hiciera Dios hoy mismo, amén por ello. Esta próxima semana, muy bueno. Pero si Dios dijera como a José, tranquilo José, que es en 2 años que lo voy a usar. Y necesito que usted esté ahí, porque seguramente si sale de la cárcel, a lo mejor se va para Canaán, o seguramente quién sabe para dónde coja. Yo lo necesito para que cuando el faraón tenga un sueño, yo pueda ir a buscarlo donde está. Y recuerde que estaba en condiciones favorables en la cárcel. Así que allí lo iban a ubicar, y así sucedió. Cuando tuvo el sueño el faraón, el copero le dijo, mire, en la cárcel hay un hombre, y allá lo fueron a buscar, allá estaba. Si no estuviese allí, ¿qué hubiese pasado con José? Esperar que Dios sea el que intervenga, el que haga las cosas, todo en su tiempo, lo hace perfecto Dios. Y sé que para usted no es la excepción. Dios es un Dios fiel a su palabra. Y todo ayudará para bien en su situación, tanto de salud física, su salud emocional, su salud mental, su salud financiera, su salud relacional. En todas las áreas de su vida, Dios quiere darle sanidad. Que usted experimente salud en todas las cosas. Así como espiritualmente está creciendo, en todas las áreas de su vida Dios tiene cuidado. Así que descanse en el Señor, ponga sus expectativas en el Señor. Díganle al Señor lo que usted quisiera, lo que usted espera, y confíe en Él, y Él hará. Gracias te damos, Señor, por esta semana que terminamos, por todas esas cosas que nos has permitido disfrutar en esta semana. También te encomendamos la semana que viene, Señor. Y estas semanas que son difíciles y críticas con respecto a esto del COVID, Señor, también están en tus manos. Y te pedimos que nos guardes y guarde nuestra ciudad y guardes el país y guarde las ciudades donde estamos. Ayúdanos, Señor, a que nosotros también seamos parte de la bendición, tomando exactamente las recomendaciones como deben ser y confiando en ti. Tú eres el Dios que tienes control de todas las cosas y todo lo usas para bien finalmente. Te damos gracias y te bendecimos. Si te pido que hagas resplandecer la luz de tu rostro sobre todos y cada uno de tus hijos y familias, y que coloques en su corazón paz, y que les muestres tu buen camino, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén.